Bienvenidos, bienvenidas a una edición más de este programa Hablemos de Libros que edita la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El día de hoy vamos a tener el gusto de hablar de una obra que recién acaba de publicar la editorial del Tribunal Electoral, que se llama Modelos de Justicia Electoral en América Latina. Y vamos a conversar, por supuesto, con el autor de la obra, Arturo Espinosa Silis. Para quienes no tengan el gusto de conocerlo todavía, pues les voy a leer una breve síntesis curricular para que tengan una idea más clara de su perfil. Arturo Espinosa Silis, pues es licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana y maestro en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, se ha desempeñado como observador electoral y especialista en temas de justicia electoral en la Organización de los Estados Americanos. Con la OEA también participó en el desarrollo del Manual de Observación de Justicia Electoral y participó en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en la elaboración de un estudio acerca de los órganos electorales subnacionales. Actualmente dirige Estrategia Electoral, consultoría especializada en Derecho Electoral y laboratorio de reflexión permanente en temas electorales y de democracia. Muy bien, Arturo, buenas tardes, bienvenido. Gracias, me da mucho gusto poder platicar con ustedes, no solo de este libro que recientemente sacó la editorial del Tribunal Electoral, sino de algunos aspectos importantes que hay en ellos y que me parece que impactan y son muy relevantes para la justicia electoral en toda América Latina, ¿no? Me da mucho gusto poder platicar. El gusto es que estés aquí con nosotros y entonces, si te parece, pues justamente empezamos por lo que tú acabas de señalar ahora, ¿no? Pensando en, podemos ir de América Latina y después aterrizar un poquito más en México, pero quizá como un contexto de, justamente por el título de la obra, Modelos de Justicia Electoral en América Latina, como todos sabemos, pues hemos tenido en toda la región latinoamericana una historia de autoritarismos, con dictaduras, con partidos hegemónicos, en el caso nuestro, y que esto ha configurado una historia política pues particular, ¿no? En ese sentido, y pensando en este pasado, en esta trayectoria histórica de América Latina, pues, ¿qué relevancia ha jugado, o si te parece, empezamos por ahí, la justicia electoral en la consolidación democrática? Pues considerando, insisto, este pasado autoritario, hegemónico y demás. Si te parece, podemos arrancar. Claro, mira, Luis Jaime, te voy a decir, creo que la justicia electoral está en diferentes puntos de desarrollo en cada uno de los países y atiende un poco a la historia. Sin duda, dentro de la investigación que yo hice y parte de lo que yo encontré, México es uno de los países que tiene mucho más avance en el desarrollo de la justicia electoral. En México llevamos prácticamente 35 años, no solo hablando de justicia electoral, impartiendo justicia electoral formalmente, ¿no? Desde el famoso TRICOEL, que hasta el día de hoy la sala superior, las salas regionales, los tribunales electorales locales y las diferentes legislaciones de medios de impugnación que hay, tanto a nivel federal, que es una ley general, como a nivel local. Además, los innumerables criterios y la riqueza de las sentencias que se han emitido a lo largo de los años. Entonces, en este sentido, sí, creo que hay que dividirla en dos momentos. Uno, la pauta que ha marcado México en el desarrollo de la justicia electoral y el desarrollo que se ha ido llevando a cabo en los demás países. Creo que en general la región, América Latina, ha ido teniendo un largo camino de desarrollo hacia la democracia con sus altas y bajas, ¿no? Porque siempre hay pequeños retrocesos democráticos o pequeños obstáculos como lo estamos viendo en algunos países actualmente, en donde siguen teniendo regímenes autoritarios y que obstaculizan el desarrollo democrático. En este largo desarrollo democrático de la región, prácticamente todos los países se han centrado en la consolidación de autoridades electorales desde el punto de vista de la organización de las elecciones. Hay que decirlo, hay como dos grandes modelos de autoridades electorales. El que tenemos en México, que es una autoridad electoral administrativa especializada en organizar elecciones y regular partidos políticos y controlar o administrar el padrón electoral y todo lo que contemos que hace el INE.
Pero también hay una autoridad electoral de carácter jurisdiccional, que su única función es resolver los conflictos y controversias que existen dentro del desarrollo de una elección y de manera permanente en la vida de los partidos políticos y en el actuar de las autoridades electorales. El otro modelo que se ha seguido es el de una autoridad electoral única, es decir, una sola autoridad electoral que realiza las dos funciones. Por un lado, de carácter administrativo y por el otro lado, también tiene un área jurisdiccional, pero es la misma autoridad que resuelve las controversias que se presentan y a su vez organiza las elecciones. Yo lo que encuentro y lo que advierto es, no me parece que haya un modelo mejor que el otro, simplemente es cómo se han ido desarrollando a lo largo de los años. En este sentido, creo que es importante destacar que el desarrollo del sistema de justicia electoral se advierte no solo por la consolidación de la autoridad y el peso que se le da a la justicia electoral, sea una autoridad o sean dos autoridades, digamos, una especializada o una mixta, sino por el desarrollo que hay de la legislación y el desarrollo que hay de los criterios. Y aquí es donde me parece que advierto que México lleva la batuta en este sentido. ¿Por qué? En México tenemos no solo una ley general del sistema de medios de impugnación que establece con toda claridad cuáles son los medios de impugnación, para qué sirve cada uno de ellos, que establece plazos, quiénes son los sujetos legitimados, cuáles son los requisitos de procedencia de cada uno, bajo qué supuestos procede el medio de impugnación o en qué casos se puede impugnar y la vía es un medio o es un recurso, es un juicio, es alguno de los previstos en la ley y quién es la autoridad competente para resolverlos. Esto me parece que es una de las cuestiones que donde se tiene mayor definición es en México. En otros países advierto que hay un poco de confusión este catálogo de medios de impugnación. Y por el otro lado, es los criterios que se van emitiendo y la claridad que van dando, la certeza que van dando a lo largo del proceso electoral. Porque hay que decirlo, y lo quiero decir con toda claridad, aunque algunos de los criterios que emite el tribunal realmente no nos gustan o son objetos de debate y de crítica en la opinión pública, la verdad es que decir que la importancia de que tenga criterios, de que resuelva asuntos, defina cuáles son estos criterios, es mayúscula porque le da certeza al proceso. Si nos gustan o no, si son debatibles o no los argumentos jurídicos, eso es otra cuestión, pero el tribunal cumple su función. Está resolviendo las controversias, está definiendo criterios y está buscando brindar certeza en las elecciones. Y esto es lo que caracteriza a la justicia electoral en ese sentido, y es en donde en la mayoría de los países se está empezando a desarrollar este sistema. Arturo, en tu libro tú analizas pues los modelos de justicia, vale la redundancia, justamente de 18 países latinoamericanos, ¿no? Y al parecer, bueno, creo que nos acabas de dar ya una pauta muy interesante, muy clara de qué podemos aprender del análisis comparado sobre cómo estamos en México en este momento. Pero además en tu libro tú, para ir profundizando un poco en los contenidos que abordas, pues básicamente analizas estos modelos de justicia electoral a partir de tres dimensiones que podemos considerar tres dimensiones generales, ¿no? La primera de ellas tiene que ver justamente con lo que tú nos mencionabas hace un momento, que es la naturaleza del órgano encargado de resolver los conflictos electorales y las controversias que se le van presentando. Entonces, si te parece, y podrías, por favor, ayudarnos a entender mejor cuáles son las características de tu análisis en este sentido, cuáles son los datos más relevantes que tú encontraste y que cualquiera que consulte la obra pues va a poder profundizar en ello, en esa dimensión. Aquí un poco lo que hago es definir en cada uno de los países que estudio qué tipo de autoridad electoral es la encargada de resolver los conflictos y controversias. Es decir, si es este modelo mixto, es decir, que la misma autoridad que es de carácter administrativo también tiene una naturaleza jurisdiccional, entonces una autoridad mixta que por un lado organiza las elecciones y por otro lado resuelve conflictos. A ver, como pasa en Costa Rica, como pasa en
El Salvador, como pasa en Uruguay. Hay una sola autoridad electoral y que cumple las dos funciones. Su naturaleza es dual. Es interesante y me parece que es una de las cuestiones en las que en la obra hace falta abundar, pero por cuestión de espacio ya no, pero es parte de las investigaciones que sigo, es cómo funciona esta dualidad en autoridad, porque a lo mejor desde el punto de vista de México nos cuesta trabajo entender que la misma autoridad de carácter administrativo también se convierta en órgano jurisdiccional. Lo tuvimos en algún momento con los procedimientos especiales sancionadores y justamente como no nos gustaba el modelo, separamos en el procedimiento especial sancionador para que quien resolviera fuera un órgano de carácter jurisdiccional. Pero lo cierto es que lo que pasa es que las autoridades están divididas administrativamente, tienen un área gran parte de la estructura administrativa que se encarga de atender y resolver todos los asuntos relacionados con la organización de las elecciones y tiene por el otro lado un área de carácter jurisdiccional que se encarga únicamente de resolver los conflictos. Lo que advierto es que en algunos de los casos el área jurisdiccional es mucho más débil en cuanto a estructura de, de personal, de áreas, de presupuesto que el área administrativa. Así ocurre, pero bueno, es la misma autoridad el que tiene esta dualidad y que en muchos de los casos, la verdad es que son autoridades, por ejemplo, la autoridad de Costa Rica es muy prestigiosa en el país y tiene una alta credibilidad a pesar de que tiene esta doble función. Y en otros muchos se ha ido adoptando, y la verdad es que hay que decirlo como tal, el modelo mexicano, porque es lo que han ido haciendo, tener estas dos autoridades. Una autoridad de carácter administrativo que se encarga de organizar las elecciones. Aquí hay que decirlo, en la mayoría de los países la autoridad administrativa electoral no es la misma que lleva el padrón electoral. Hay una autoridad adicional, que es la que se encarga de tener esta gran base de datos ciudadanas, porque además se combina con otras funciones del Estado, como son las funciones registrales y demás. Entonces, un ente autónomo que lo único que hace es, previo al proceso electoral, entrega una lista y dice, estos son los ciudadanos habilitados para votar, ¿no? Y hay una autoridad efectivamente de carácter jurisdiccional que es especializada. Ojo, y aquí hay que decirlo que también hay diferentes modelos. Hay quienes forman parte del Poder Judicial, como es el Tribunal Electoral mexicano. Hay quienes es un órgano de carácter administrativo, como en su momento era el TERICOEL en México, es un tribunal, pero es de carácter administrativo. Hay quienes es un órgano especializado, hay quienes es un órgano que durante el proceso electoral se le incorpora un juez que hace las funciones electorales, pero no es un órgano especializado, y hay quien tiene la última palabra o la instancia definitiva es realmente el tribunal o la Corte Suprema Constitucional, digamos, hay una sala. También hay que decirlo porque una cuestión interesante de este modelo de dos autoridades electorales en el que la autoridad jurisdiccional puede tener diferentes formas, como las que te decía, lo han ido adaptando muchos países, ¿no? Por ejemplo, Perú el día de hoy lo tiene, Ecuador el día de hoy lo tiene, República Dominicana el día de hoy lo tiene, y hay que decirlo, mientras hacía este libro, Honduras cambió de tener una sola autoridad a tener dos autoridades. De hecho, tuve que hacer ahí un ajuste en el libro porque Honduras se movió en el Inter. Porque más, otra de las cosas que hay que reflexionar respecto a la región, es una región que tiene muchas reformas electorales. Constantemente se están modificando las leyes en las reformas electorales. Entonces, me parece que este es uno de los primeros análisis que hago. ¿Qué tipo de autoridad es la que se encarga de resolver los conflictos de naturaleza electoral? Y en tu opinión, para terminar de cerrar este tema, digamos, de los modelos de la naturaleza, de los órganos, ¿qué funciona mejor en cada caso? ¿Esta división o este órgano unificado? Porque, en efecto, creo que a la mayoría de nosotros nos llamará la atención en México, pues este híbrido, ¿no? Que hace lo administrativo y lo jurisdiccional. Entonces, ¿cómo lo ves? ¿Qué permite que un modelo y otro funcionen adecuadamente? Mira, yo lo que te voy a decir, y esta es una de las cuestiones más importantes en los modelos electorales que hay en América Latina, no hay uno que sea mejor que el otro.
es qué funciona en cada país de acuerdo al contexto, de acuerdo a la historia, de acuerdo a cómo han ido transitando hacia la democracia. Y te voy a decir por qué. En principio y en general, los sistemas comparados electorales, pues yo advierto convencido de que el mexicano es un sistema bastante efectivo y bastante eficaz en muchas cuestiones, y advierto que son de estas cuestiones que empiezas pensando y decir, así tiene que ser y todos tienen que ir por igual en este sentido. Pero ya que voy viendo y ya que voy viendo cómo funcionan las autoridades y cuál es la legitimidad que tienen en sus países y cuál es la credibilidad, advierto que opera en función de distintos países. Te puedo decir, tres de las autoridades electorales más prestigiosas de la región que tienen mayor credibilidad entre la ciudadanía son autoridades mixtas. Es la misma autoridad es administrativa y es jurisdiccional como son en Uruguay, en Panamá y en Costa Rica. Y son autoridades con altos niveles de credibilidad. También he advertido que esta cuestión que pasa, el desgaste entre la autoridad jurisdiccional y la autoridad administrativa, que lo tenemos aquí en México entre el INE y el tribunal, pasa en todos los países que tienen dos autoridades, ¿no? Hay un desgaste, lo podemos ver en las últimas elecciones de Ecuador, en las que el desgaste entre ambas autoridades llegó a generar una crisis electoral muy importante y me parece que también es natural. Entonces, yo no creo que haya uno mejor que otro, simplemente hay unos que funcionan y depende mucho del profesionalismo de cada autoridad electoral. Perfecto. Entonces, en ese sentido, la segunda dimensión que tú analizas en el libro, pues tiene que ver justamente con las vías o mecanismos para acceder a este órgano encargado de resolver estas disputas electorales y cómo se establecen pues, las reglas procesales de estos mismos organismos, ¿no? Aquí, ¿qué encontraste en esta dimensión? ¿Cuáles son tus hallazgos que consideras más relevantes en este análisis comparado? Mira, aquí, Luis Jaime, realmente lo que advierto es en donde hay una mayor área de oportunidad, ¿no? Y aquí sí me queda muy claro y como en su momento que fui secretario estoy de cuenta y ahora como litigante en la materia electoral que soy en algunos asuntos, sí estoy convencido que el más claro es el modelo mexicano. Hay una ley específica del sistema de medios de impugnación, te dice con toda claridad quiénes son las autoridades competentes en cada caso y mira que tenemos un sistema bastante amplio y bastante complejo y me explico por qué es amplio y complejo. Amplio porque nuestra regulación electoral es más que en ningún otro país de América Latina. La Constitución, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley General de Partidos Políticos, Ley General de Delitos Electorales, Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, vienen los reglamentos del INE, reglamento de elecciones, reglamento de quejas y denuncias, reglamento de fiscalización, vienen los lineamientos que emite en torno a el proceso electoral, los lineamientos para el registro de candidaturas, los lineamientos para el registro de coaliciones, los lineamientos de cancha pareja, los múltiples lineamientos. Pero después de eso vienen la jurisprudencia del tribunal y los precedentes del tribunal. Y a esto hay que sumarle que este mismo marco constitucional se repite a nivel local. Si tú estás en un estado, en una elección local, hay que agregar la constitución local, las leyes electorales locales, los lineamientos y acuerdos de la autoridad electoral y sin duda los criterios y los precedentes del Tribunal Electoral local, que me parece que a nivel local la fuerza del precedente es menor porque se rige mucho por el precedente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pero este complejo sistema, me parece que la ley de medios de impugnación le da mucha claridad, porque entre la ley de medios de impugnación, la ley general y las leyes locales tienes claridad de cuál es el medio que procede en contra de qué acto. Es un acto del Instituto Nacional Electoral del Consejo General. Ah, bueno, puede proceder el recurso de apelación o puede proceder mayormente el recurso de apelación. En su momento había las disyuntivas respecto del juicio ciudadano, pero en la jurisprudencia y en los precedentes se ha ido definiendo qué es el recurso de apelación, así sea un derecho político electoral el que esté en juego. ¿Hay un derecho político electoral en juego? Bueno, pues procede el juicio ciudadano. Es una cuestión que proviene de las instancias locales y la va a impugnar un partido político, el juicio de revisión constitucional electoral, ¿no? Vas a impugnar una resolución de la sala especializada,
el REP. Y cada uno de los diferentes medios de impugnación que se prevé tiene claridad de en contra de qué acto se puede presentar o se puede interponer. Hay claridad en cuanto a los plazos, hay claridad en cuanto a quiénes son los sujetos legitimados, qué sí puede hacer o no. Por ejemplo, aunque a veces parece que no se conoce tanto, me parece que hay claridad incluso en cuanto a la vía. La ley de amparo dice claramente que en contra de asuntos electorales no es procedente el amparo. Inclusive en temas de control de constitucionalidad tenemos claridad. De carácter abstracto procede la acción de inconstitucionalidad y hay unos sujetos legitimados y un tiempo. En contra de un acto concreto de aplicación procede alguno de los medios de impugnación y se puede solicitar la inaplicación y el estudio de constitucionalidad por parte. Me parece que el sistema de medios de impugnación mexicano es muy claro. Y ahí es donde veo en el resto de los países de América Latina una gran área de oportunidad, porque no en todos los países es tan claro. A veces las instancias se confunden, las autoridades competentes, los plazos. Creo que ahí es donde advierto que hay mayor debilidad de la justicia electoral en términos generales. Perfecto. Y finalmente, bueno, te iba a preguntar justamente sobre los mecanismos o las áreas de oportunidad, pero justamente cerraste con esta idea, entonces me salto de una vez a la siguiente pregunta, que tiene que ver justamente considerando los contenidos de tu obra. En la última parte tú analizas pues, justamente un aspecto clave, ¿no?, de la conformación de los órganos de impartición de justicia, que es cómo se designan a personas que van a integrar este órgano encargado pues, de la impartición de la justicia electoral. Y bueno, en ese sentido, pues aquí qué encontraste en el análisis de estos 18 países que tú llevaste a cabo. Claro, a ver, esta parte la verdad es que es fascinante y también encuentras cosas, híjole, que te abren muchísimo los ojos. Creo que uno de los problemas comunes es siempre le cargamos los costos de muchas cosas a las autoridades electorales, ¿no? Que si la autoridad es parcial, que si la autoridad no es independiente, que si está fallando a favor de un partido político, que si se carga en este sentido. Eso encontré que no solo es un mal de México, es un mal en todos los países, siempre culpar a la autoridad electoral y su falta de parcialidad y demás es algo que en los medios siempre se da. Y cuando haces eso, pues atiendes a cómo se han designado a los magistrados o a los consejeros. Y advierto que todos los países usan diferentes sistemas. Algunas características comunes es que siempre interviene más de un poder, ¿no? Es ya, me parece que prácticamente no hay ningún país en donde sea un solo poder quien designe en automático. Entonces siempre interviene más de un poder o siempre se necesita la participación de una mayoría de fuerzas políticas. Eso también creo que es interesante. Ahora, encontré que algunos países es muy interesante porque, por ejemplo, le permiten a los colegios de abogados que propongan o que nombren. Hay países en los que el órgano electoral, particularmente el órgano de impartición de justicia electoral, se integra por diferentes miembros, diferentes magistrados o magistradas, jueces o juezas, en cada lugar se le llama distinto, y vamos a poner, uno lo nombra el ejecutivo, otro el legislativo, otro una organización que es conformada por las facultades de derecho de diversas universidades públicas, otro las facultades de derecho de diversas universidades privadas, otro el colegio de abogados o una asociación de los colegios de abogados, y lo van nombrando diferentes actores dentro del medio jurídico de ese país. En otros casos participa el órgano jurisdiccional y el órgano legislativo, el órgano ejecutivo y el órgano legislativo. En otros casos, inclusive, los órganos de derechos humanos también participan y también hacen o propuestas o hacen nombramientos directamente. Aquí sí tenemos un crisol de posibilidades, y lo que advierto es que lo que diferencia ya al momento de garantizar la autonomía de las autoridades electorales es la independencia con la que se conducen los juzgadores y las juzgadoras. Digamos, no importa quién nos designe,
importante es en sus resoluciones la independencia con la que se conduzca. Y en esto hay que decirlo. También lo que encontré es que siempre hay polémica en las resoluciones, ¿no? Al ser órganos jurisdiccionales, pues siempre una parte estará muy contento con lo que se resuelve y otra parte no le gustará. Y una cosa que sí advierto es que es necesario y es muy pertinente algo que en México ya se hace bastante, pero el estar en un constante análisis de estas sentencias y de los criterios que se emiten, porque creo que cada vez la justicia electoral va cobrando mayor peso, cada vez las elecciones son más competidas y cada vez es más necesario la intervención de los órganos de impartición de justicia electoral para dirimir los conflictos y controversias. En tu opinión, ¿cuál de los mecanismos de elección de personas que integran órganos judiciales electorales sería el más democrático? Mira, yo creo, o sea, nuevamente es un poco como cuál es la mejor autoridad, el modelo de autoridad electoral, depende mucho de cada país. Algo que a mí me gustó es ver que en algunos países se toma en cuenta a las instancias jurídicas especializadas. Por ejemplo, me gustó el tema de los colegios de abogados y me gustó el tema de las facultades de derecho, que se les escuche, que al menos tengan posibilidad de proponer, en algunos casos designan directamente, ¿no? Por ejemplo, en Perú así funciona, pero me gusta que se escuche a los sectores más especializados, en este sentido, al sector jurídico, ¿no? A los colegios de abogados. Llevamos mucho tiempo en el debate de la obligatoriedad en la colegiación o no. Me gusta eso y me gusta que se escuche también las facultades de derecho, porque creo que al final debe de haber un diálogo permanente entre la justicia electoral y los diferentes gremios jurídicos que hay en un país. Perfecto. Bueno, tú, de hecho, en la introducción del libro, creo que eso queda muy claro respecto a cuál va a ser tu posición al hacer el análisis. Tomas esta idea que respecto a que el diseño de un sistema de justicia electoral apropiado es fundamental para la legitimidad democrática y para la credibilidad de los procesos electorales. Inclusive rematas la introducción de la obra señalando que algo que me parece que has venido insistiendo en tu exposición, que lo más importante es que la justicia electoral satisfaga las necesidades de cada país para lograr la legitimidad y credibilidad de los procesos electorales y pues de esta forma poder contribuir a la consolidación democrática. En ese sentido, y como para ir cerrando la conversación, Arturo, de todo esto que nos ha señalado aquí, ¿qué podemos aprender todavía para continuar perfeccionando el modelo de justicia electoral mexicano? Es decir, si bien decías que somos ejemplo, o así lo interpreté por lo menos a nivel de América Latina, que hay avances importantes en diferentes aspectos, pues siempre toda tecnología humana es perfectible, ¿no? En ese sentido, ¿qué adviertes tú que hacia dónde deberíamos seguir caminando para continuar con esta perspectiva que tú señalas al final, ¿no? De seguir fortaleciendo la legitimidad, la credibilidad y evidentemente, pues, fortaleciendo nuestra democracia, ¿no? ¿Hacia dónde deberíamos ir caminando? A ver, yo creo que atender a la visión comparada es sumamente importante, porque lo que advierto es que en todos los países tienen muy buenas prácticas en cuanto a justicia electoral que pueden ayudar a mejorar y a fortalecer la justicia electoral. Me queda muy claro que dentro de los sistemas electorales de la región, la justicia electoral es la que apenas va creciendo. Mientras hay otras áreas mucho más consolidadas, la justicia electoral apenas se va desarrollando. No tiene tanta especialidad en muchos países, no tiene tantos programas de estudio, tanta preparación. A lo mejor aquí en México no lo vemos porque lo hemos desarrollado a lo largo de todos estos años, desde el, el Tribunal Administrativo el TRICOEL, y lo hemos ido desarrollando y hoy en día en las universidades hay materias, hay diplomados, hay maestrías, hay doctorados, tenemos una escuela judicial electoral muy importante y muy robusta que ofrece muy buenos cursos, tenemos un tribunal electoral con mucha presencia y que se ha consolidado como uno de los pilares del sistema electoral mexicano y que lo es. Me parece que lo que falta por un lado es generar esta especialización en la materia de justicia electoral en toda la región, ¿no? No solo personal especializado
sino programas de estudio, programas enfocados a esto. Y me parece que por el otro lado necesitamos, más allá de lo que mencioné, de tener legislaciones mucho más específicas en los sistemas de medios de impugnación. Creo que lo que necesitamos es que la justicia electoral esté constantemente sujeta al análisis. Yo destaco mucho estos temas de los observatorios de las sentencias electorales, porque la materia electoral es una materia que se basa mucho en el precedente, se basa mucho es una materia muy casuística. Uh-huh. Y en la medida que a este precedente se le vaya dando fuerza, pero también se le vaya dando congruencia y coherencia, las elecciones se va a aportar muchísimo en la certeza. Yo sí creo que los órganos jurisdiccionales son fundamentales para legitimar las elecciones y para brindar certeza a quienes participan en una elección, desde la ciudadanía hasta las diferentes candidaturas y partidos políticos o coaliciones. Entonces, creo que hay que trabajar mucho en ello. Lo vamos haciendo poco a poco, pero nos falta darle un impulso mayor en este sentido. Muy bien, Arturo, pues te agradezco mucho que hayas aceptado platicar con nosotros sobre pues, los modelos de justicia electoral en América Latina y sobre estas características que ya hemos estado mencionando. Y bueno, antes de despedirnos, no sé si hay algún aspecto, algún punto respecto de tu obra o temas relacionados con tu obra que te gustaría enfatizar, recalcar o añadir. A ver, yo la verdad es que los invito a acercarse a otros modelos de justicia electoral, a todos y todas los que nos gusta la materia y somos realmente apasionados de ella, porque vamos a encontrar muchísimas cosas. Creo que este pequeño libro es un primer acercamiento que puede abrir boca para muchas cosas. Sin duda es un estudio que voy a procurar ampliar en diversas vías, porque hay mucho más que decir, hay mucho más que analizar, pero creo que sí nos puede servir para abrirnos los ojos de lo que ocurre en otros países y de ver cosas que a lo mejor, como te digo, como este modelo de autoridad electoral única que de principio podemos parecer que no funciona, pero ver cómo sí funcionan ciertas cosas en otros países y podemos traer cosas interesantes a el nuestro. Perfecto. Bueno, yo también, además de invitarles, por supuesto, a leer este libro, que además es de muy fácil lectura, que permite tener, una vez que uno lo lee, pues puede tener como un panorama bastante amplio de cómo está funcionando justamente lo que nos decía Arturo, ¿no? Cómo está funcionando la justicia electoral en la región latinoamericana, y eso sin duda nos ayuda también a comprender mejor nuestro propio sistema, nuestra propia realidad política y en materia de justicia electoral. Así que las invito también a ingresar a la página del Tribunal Electoral y después buscar la sección de la editorial del Tribunal Electoral, y ustedes pueden descargar de manera gratuita este libro de Arturo Espinosa Silis, consultarlo y profundizar un poco en todos los temas que él tuvo a bien comentarnos acá. También pueden seguirlos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, y ahí estamos regularmente promocionando estas obras y otras que van publicándose básicamente pues de manera inmediata, ¿no? En cuanto se publican, pues bueno, buscamos difundirlas. Arturo, pues muchísimas gracias por tu charla con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la atención que nos han brindado y nos vemos a la próxima. Gracias, Arturo, de nuevo. Muchísimas gracias a ti, Luis, y un saludo. Me encantó platicar sobre este tema que me apasiona tanto. Muy bien, hasta la siguiente. Nos vemos en Hablemos de Libros, que transmite la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Gracias por su atención y hasta la próxima.